Pues empezamos ya con la oración, ¿eh? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santa María de Ferreira, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Bien, pues si recordáis, el tema era la mistagogía de la belleza de Dios. Habíamos dicho el significado. La mistagogía es el introducirnos en los misterios de la fe, en en este tema concreto, introducirnos en la belleza de Dios, porque veíamos como muchas veces pues los sufrimientos van tapando la belleza de Dios y no terminamos en el día a día de verla. Y entonces decíamos que la Iglesia tiene como una pedagogía para introducirnos en esa belleza, dos instrumentos o herramientas importantes, la liturgia de las horas y la lección divina. Y nos habíamos quedado ahí en la liturgia de las horas, que era como el despertar a la existencia como niños, ¿os acordáis, no? Y seguíamos un poco el libro de Benedicto XVI. Ahí nos habíamos quedado. Vamos a profundizar un poquito en lo que dice Benedicto XVI, porque es un libro muy serio, muy fácil de comprender, pero algunos términos son duros porque es un teólogo Benedicto XVI. Entonces, vamos a desmenuzar la- lo esencial de lo que él quiere decirnos. Cuando habla de la liturgia, él se va a las raíces bíblicas y eso es lo que vamos a comenzar esta tarde. Y se va al Éxodo, donde los relatos que en la salida de Egipto aparecen en el libro del Éxodo. Y dice que en estos relatos aparecen dos finalidades distintas del Éxodo. Dos metas, si queréis, o dos fines. ¿Para qué sale el pueblo de Israel de Egipto? Pues hay dos finalidades. La primera, que es la que es más sencilla y la que se nos viene con más facilidad a la cabeza, es alcanzar la tierra prometida, porque Dios les ha dicho que les dará una tierra. Pero hay una segunda finalidad que es dar culto a Dios en el desierto, tal como dice el libro del Éxodo en el capítulo 7, en el verso 16. Dice Moisés al faraón, deja partir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. A lo que el faraón va a responder, id y ofrecer sacrificios a vuestro Dios en este país. Fijaos que Moisés va a insistir porque en el fondo, al principio, el faraón no se resiste a que den culto a su Dios. Lo que no quiere es que salgan de Egipto. Y precisamente Moisés insiste en que el mandato de Dios dice que salgamos. Por eso, para el culto es necesario el éxodo, que luego podéis irlo
bajando a nuestra vida para que nuestro culto, para que nuestra liturgia de las horas, para que nuestra Eucaristía sea verdadera en el sentido de sacarnos de Egipto, sea liberadora, sanadora, necesitamos hacer un éxodo, un camino, ¿eh? Y el lugar de la liturgia del culto es el desierto. Por eso dice Moisés, iremos 3 jornadas de camino por el desierto y allí ofreceremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, según Él nos ordena. Por eso, aunque a veces parezca la vida un desierto, parece que no nos ha tocado mucha suerte y que en algunas ocasiones todo se vuelve árido, todo se vuelve cuesta arribas o con cierta dificultad, pues ese es el lugar del culto a Dios, ese desierto en el que estamos, ¿eh? Después de este diálogo con el faraón, vienen las plagas que dice Benedicto XVI, son 10 oportunidades de conversión para el faraón. Jamás dice Benedicto XVI que las plagas sean castigos, ¿eh? O una manera de batallar Dios contra el faraón. Dice Benedicto XVI, son 10 oportunidades de la paciencia de Dios. 10 veces que le envía a Moisés para que le ruegue que le deje salir. Un Dios que se baja hasta rogar al faraón por su pueblo, ¿eh? Pues Yahvé es un Dios diferente a los ídolos, es un Dios humilde y va a gobernar con esta humildad, ¿eh? Después la humildad llega a la plenitud en Jesucristo clavado en la cruz. Es la plenitud, si queréis, del gobierno de Dios, que es la humildad. Pero bueno, estamos aquí, por eso vamos a ir un poco desentrañando con el faraón y Moisés las raíces de nuestro culto y las raíces de nuestra liturgia. Bueno, el faraón consiente al final que el culto sea en el desierto, pero fijaos, qué terco, pero solo deja salir a los hombres, que las mujeres, los niños y el ganado deben permanecer en Egipto, le dicen. Y a la negativa de Moisés, porque tienen que salir todos y el ganado también, según le ha dicho Dios, pues a esta negativa el faraón permite salir a las mujeres, a los niños, pero dirá que el ganado no. Es precioso este relato donde hay un gran forcejeo entre el faraón y Moisés. Y Moisés no se cansa de ir a hablar con el faraón. Su fuerza, para no cansarse del faraón, su fuerza está en el diálogo con Dios. Y nuestra fuerza, para no cansarnos de todo lo que nos oprime, de todo lo que nos aplasta, de todo lo que nos quita la libertad, que eso es el faraón, está en el diálogo con Dios. Por eso es tan importante que tengamos un trato asiduo con Dios en la oración, en la liturgia, en la Eucaristía, laudes, vísperas, todo, que sea asiduo, que nuestro corazón vaya tomando la forma de la liturgia, del diálogo con Dios, porque así podremos ir al faraón, porque esta es la fuerza de Moisés. Dice Benedicto XVI que el culto no es negociable, como quiere negociar el faraón, porque las reglas las pone Dios. Nunca es el hombre el que tiene la iniciativa en la liturgia y en el culto, arbitrariamente, haciendo lo que él quiera. Es Dios
el que tiene la iniciativa en la liturgia. El Dios es el que se abaja al faraón para rogarle. Siempre es Dios el que baja a hablar con Moisés. Siempre es Dios el primero. Por eso al centro de toda nuestra liturgia está el misterio pascual. Y en el misterio pascual, en la noche de la vigilia, decimos que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el principio, no el hombre. No nosotros estamos al centro. Bien, y al final de este relato podemos aprender para vivir nuestra Eucaristía y nuestra liturgia muchísimo. Al final salen todos, ¿eh? Al final ya cuando mueren los primogénitos, el faraón ya deja salir, ¿eh? Y la tierra prometida, sin embargo, no se ha nombrado en este forcejeo entre el faraón y Moisés. Solo se ha nombrado el culto. Deja salir a mi pueblo para que me dé culto en el desierto. En ningún momento ha dicho Dios, deja salir a mi pueblo para que yo le dé la tierra prometida. Es decir, que en los relatos del Éxodo aparece como única meta este salir y dar culto. Pero dice Benedicto XVI, no están contrapuestos el culto y la tierra prometida. Israel sale de Egipto no para ser un pueblo como las demás naciones que tienen propiedad de una tierra, de un suelo, con unas fronteras, sino que sale para dar culto a Dios porque Israel es diferente de las demás naciones. Israel solo va a aprender a dar culto solo a Dios. Las demás naciones tienen muchísimos dioses. Esa es la diferencia. Por eso la única meta no es la tierra prometida. Sería absurdo salir de Egipto para que Israel se convierta en un pueblo más. Sale de Egipto para una cosa, para ser, el texto hebreo dice, la ségulah de Dios, el tesoro de Dios, la propiedad de Dios. Pero hemos traducido propiedad personal de Dios, pero literalmente es el tesoro. Pues para que sea este tesoro, Israel tiene como meta la montaña santa, el Sinaí, que todavía es desconocido para Moisés en el momento de salir de Egipto, pero será allí, en la montaña santa, donde darán culto. Ahora lo veremos más adelante. La mera posesión de la tierra prometida rebajaría a Israel al nivel de los demás pueblos. Para que la tierra prometida sea una tierra donde se dé culto a Dios, se necesita que en esa tierra se obedezca a Dios. Dice Benedicto XVI, esa es la forma de que Dios reine. Ahora os sonará más normal que la fiesta de Cristo Rey sea todos los ornamentos rojos y esté la cruz al centro como el trono de un rey, porque es el lugar de la obediencia. El lugar de la obediencia hace visible que Dios reina. Cada vez que tú obedeces a Dios en la historia, a Dios en los mandamientos, a Dios en lo que te va indicando, haces presente que Dios reina. Y aunque a ti te parezca una tontería, eso es lo que el mundo necesita hoy. Ver, ver con estos ojos que Dios reina. Y solo lo pueden ver a través de ti, a través de los cristianos, a través del pueblo de Dios. De manera que cabe preguntarse si la tierra prometida
ha de ser el espacio de la obediencia a Dios, donde se haga su voluntad. ¿Cuál es esta voluntad de Dios? Todavía Moisés no lo sabe, ni el pueblo tampoco. Se han fiado de Dios como un niño pequeño y han salido de Egipto, pero no saben nada más. Como tú tampoco sabes nada más de lo que va a pasar mañana. Necesitas, para poder caminar con el corazón ensanchado, fiarte de Dios, igual que te ha dado hoy el poder salir adelante en las dificultades que se te han presentado, seguirá mañana mostrándote el camino, como se lo mostró a Moisés. Moisés tuvo las mismas dificultades que tú y que yo. Él se preguntaba, dice Benedicto XVI, es normal que se preguntara, ¿qué sacrificio quiere Dios? Ha querido, porque el culto en aquellos pueblos eran siempre con un sacrificio de un macho cabrío, o de un becerro, o de un animal. ¿Qué sacrificio es el que Dios quiere, no? Pues aparece el sacrificio que Dios quiere 3 meses después de la salida. Dice el relato del Éxodo en el capítulo 19 que 3 meses después llegaron al desierto del Sinaí y al tercer día de acampar al pie de la montaña santa, Dios desciende sobre la cumbre y habla al pueblo dándole a conocer su voluntad mediante 10 palabras que escribe en tablas de piedra. Este es el sacrificio que Dios quiere. Estas 10 palabras. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No matarás, no robarás, no adulterarás, no blasfemarás. No, es esto. Es este el culto, el sacrificio que Dios quiere para que tú seas feliz. Porque Dios no necesita sacrificios. Eres tú el que necesitas conocer la voluntad de Dios para darle culto y ser feliz. Esta es la felicidad del hombre. Estas 10 palabras que aparecen en Éxodo 20, del 1 al 17. Y por eso cuando le da estas palabras a Moisés, le ofrece una alianza y sella una alianza con su pueblo. Porque estas 10 palabras no son 10 losas que caen, 10 mandamientos, digamos, como piedras que caen para constreñir al hombre y que no se salga de aquí, sino todo lo contrario. Estas 10 palabras es lo que te dan la libertad, la que has adquirido al salir de Egipto. Todo ser humano quiere ser libre. Solamente que no conocen, hay una gran mayoría que no conocen el camino de la libertad. Son estos 10 caminos. De modo que Israel va a aprender a adorar a Dios según su querer, según su voluntad. ¿Cómo adorar a Dios? Con estos 10 mandamientos. Por eso, el culto que Dios quiere une liturgia y vida. Por eso, tanto en el pueblo de Israel como después en el cristianismo, que heredamos estas 10 palabras, la vida y la liturgia están unidas. La esencia, por tanto, de la liturgia es el encuentro de cada una de nuestras liturgias, es el encuentro de nosotros con Dios para conformarnos a estas 10 palabras, porque nosotros no podemos seguir estos mandamientos, de natural no nos sale, nos sale todo lo contrario, nos sale no amar, nos sale poner nuestro egoísmo al centro.
Nos sale querer ser el primero y no el último. En realidad nos sale todo lo contrario. Necesitamos la liturgia para que nuestra vida vaya tomando la forma de estas 10 palabras y vayamos configurándonos al querer de Dios. Por eso hay una frase preciosa de Benedicto XVI que dice: la vida es verdadera vida cuando nos dejamos configurar por Dios y su mirada en la liturgia. Es decir, Benedicto XVI ha experimentado que Dios le mira cuando celebra, cuando reza, cuando canta, cuando proclama la palabra. Experimenta que Dios le mira. Dice él, y apoyando nuestra mirada en la suya, podemos volver a caminar. Por eso la liturgia existe y esto sí que es importante que os lo quedéis bien grabado. La liturgia existe para encauzar nuestra mirada, que normalmente la torcemos hacia nuestro ego, hacia los ídolos, hacia nuestros intereses, y cada vez que volvemos a celebrar una Eucaristía, volvemos a celebrar los laudes, las vísperas, volvemos a mirarle a Él, volvemos a mirar a Dios y retomamos el camino de la vida verdadera. Por eso, dice Benedicto XVI, el Sinaí no es una estación de paso, es que les tocó pasar por allí para llegar a la tierra prometida. No es un descanso en el camino, sino que es lo esencial. Lo que ocurrió en el Sinaí es lo que proporciona la tierra interior del pueblo de Israel, esta tierra que tiene que llevar en el corazón. Estas 10 palabras es la tierra interior que nosotros, cada uno de nosotros tenemos que tener grabado a fuego en el corazón. ¿Para qué queremos tener estas 10 palabras en el corazón como si fuera nuestra tierra interior? Para que la tierra exterior, la que pisamos, la tierra prometida, el trozo de tierra que Dios nos ha dado, sea acogedor, se pueda vivir en él. Si no, no se puede vivir en la tierra. Y si no, mirad a todos los países, a ver si se puede vivir en la tierra. ¿Sabéis por qué no se puede vivir? Porque nos falta esta tierra interior, el Sinaí, las 10 palabras grabadas a fuego en nuestra vida, sin la cual nosotros sintamos que nos falta el aire, que no podemos respirar. Por eso dice Benedicto XVI, el Sinaí va a estar presente en la tierra prometida. Cuando lleguen a Canaán, va a estar el Sinaí allí. Y en la medida en que se pierda la presencia del Sinaí y se olvide el pueblo de Israel de estas 10 palabras, se va perdiendo interiormente la tierra, porque se han olvidado de los mandamientos, y se llega al exilio y a la expulsión. ¿Os suena? Israel puede habitar la tierra prometida si tiene las 10 palabras del Sinaí en el corazón. Y nosotros no podemos vivir en la tierra prometida, en la tierra que Dios nos ha dado, en la iglesia. Terminamos fuera de la iglesia si olvidamos estas 10 palabras. Por eso el olvido de Dios y las 10 palabras llevó a Israel a la idolatría. Mis profesores llamaban al Deuteronomio el libro de la memoria, porque continuamente está repitiendo: no olvides, Israel, que Dios te llevó
por el desierto. No olvides que no se gastaron tus pies, tus sandalias. No olvides que como un padre te llevó sobre sus hombros. No lo olvides. Es por eso que en los monjes es muy importante la memoria Dei, el recordar a Dios cada día, recordarle, traerlo a la memoria, hacerlo presente en mi vida. Por eso la libertad para el culto, que ante el faraón aparecía como la única meta del Éxodo, es la esencia del culto, ¿eh? Esta libertad. Bueno, luego Benedicto XVI hace otra parada en el episodio del becerro de oro. Y dice una cosa, dice, el becerro de oro no es una idolatría, así a las claras, dejar a Dios por el becerro. Dice, el becerro de oro es un, una apostasía sutil. Esa es la expresión que dice Benedicto XVI. Es decir, a las claras no dejo a Dios, porque a Aarón, cuando hace el becerro, le dice al pueblo, Israel, este es el Dios que te sacó de Egipto, y señala al becerro. Luego, no es un abandono de Dios a las claras. Dice, es una apostasía sutil porque no tiene como finalidad servir a un Dios pagano. Aparentemente se permanece al lado de Dios, con la pretensión de glorificar al Dios que te sacó de Egipto, pero se le representa, atención, esto es lo que hizo que apareciera la apostasía. Se le representa con su fuerza misteriosa en la figura de un becerro. Dos son las causas de la apostasía. Primero, hay una prohibición de Dios a Israel para que haga imágenes. Tiene que aceptar que Dios es invisible y caminar con un Dios que no puede palpar. Y esto es lo que Israel no soporta. Como muchas veces nosotros nos cansamos de no verle la cara, ¿eh? Y queremos algo más palpable. El culto, por tanto, del becerro de oro se convierte en un rebajar a Dios a mi terreno, no elevarme yo a Dios, no levantar mi corazón a Él, no levantar mi mirada hacia Él, sino que Él baje a mí. Y entonces lo bajo haciendo una imagen. Dios tiene que estar cuando yo le necesite, dice Benedicto XVI, y ser tal y como yo lo necesito. Y entonces el hombre utiliza a Dios y se sitúa por encima de él. ¿Veis? Esta es la primera apostasía. Yo con esta explicación comprendí mejor el becerro de oro. Es un querer el hombre ponerse por encima de Dios. Yo necesito verte aquí y ahora y como yo quiera. Y entonces yo soy el que dirige la historia. No dejo que sea Dios el que la dirija. ¿Veis? ¿Veis que con claridad la idolatría donde es oculta, es muy oculta, pero está clara? Y hay una segunda causa de esta apostasía del becerro de oro, poner de relieve el propio poder. Es decir, la adoración es a través de comida, bebida, danza, diversión. Y dice Benedicto XVI, entonces la adoración no gira en torno al Señor, sino en torno a la comunidad,
a uno mismo y a la comunidad. Fijaos que eso es muy fácil de que se meta. La adoración es una fiesta que la comunidad se ofrece a sí misma y toda la comunidad danza en torno al becerro. Es decir, el ego está al centro, ya sea mío o de la comunidad, pero no es la adoración a Dios, ese Dios que está escondido en muchos momentos de la historia y que yo tengo que aceptar que se esconda a veces, porque Él tiene su pedagogía, Él sabrá lo que está haciendo conmigo. Por esto este becerro de oro es una apostasía con un camuflaje de religiosidad. Y se puede dar perfectamente entre nosotros, ¿eh? Por eso atención, atención a cómo son nuestras liturgias, a cómo las estamos viviendo, ¿eh? Bien, y pasamos de estas raíces bíblicas, que son un poco densas, hacia la forma litúrgica. Al final algo diré sobre la señal de la cruz, con la cual comenzamos no siempre la clase, pero comenzamos también cualquier oración, la bendición de la mesa, la Eucaristía, los laudes, es la señal cuando nuestras abuelas nos enseñaron a salir de casa y santiguarnos, ¿eh? A pasar por una iglesia y santiguarnos. Entonces, ¿qué significaba eso? Quizás se nos haya quedado atrás y se nos ha olvidado el significado tan profundo y tan importante que tiene. Y es vital, ¿eh? Necesitamos al final de ese capítulo, en la página 215, 16, 17 del libro de Benedicto XVI, dice, deberíamos recuperar esta, esta profundidad de hacer la señal de la cruz antes de acostarnos, a levantarnos, etcétera, ¿eh? Luego os lo diré. Yo sé que todos los significados no los podemos tener cada vez que hagamos la señal de la cruz, pero al menos coger uno de los significados que tiene y tenerlo presente para que nuestra liturgia se revitalice, ¿eh? Bueno, la liturgia, antes de la señal de la cruz, vamos a ver la forma litúrgica. La liturgia crea un hombre nuevo y también reclama un hombre nuevo. Tú te sientes envejecido, te sientes envejecida, te sientes que estás excesivamente preocupada, aplastada, con dificultades. Necesitas entonces ser un nuevo nacimiento, ser un hombre nuevo. En cada liturgia se nos va haciendo nacer de nuevo, poco a poco. Y, y este hombre nuevo al cual en cada liturgia se nos llama, dice Benedicto XVI que tiene 5 o 6 características. Es es el hombre que sea capaz de oír a la vez de actuar. O sea, no es un hombre tan espiritual que ya se queda colgado en el nirvana, como está tan de moda, y se olvida de la vida, del sufrimiento, de las dificultades y del combate y la lucha que es la vida diaria, sino que es aquel que tiene capacidad para oír la palabra, las exhortaciones de la liturgia, las oraciones de la liturgia, y a la vez actuar, es decir, llevar a la vida aquello que ha recibido en la liturgia. Segundo, el que se deja llevar más allá de sí mismo. Y por tanto no está dando vueltas siempre en torno a lo que le han hecho, a lo que le han dicho, que es lo natural, o sea, es lo que todos hacemos, ¿eh? Pero la liturgia se nos saca de este estar dando vuelta a nuestro ego y a nuestros problemas, se nos saca hacia otra cosa que está más allá,
que es la de nosotros mismos, que es la comunidad, que es la iglesia, que es mi familia, que es el mundo entero, que es salir de nosotros para volcarnos en otros. Tercera característica de este hombre nuevo que la liturgia nos va haciendo nacer en nosotros. El que se torna oyente de una palabra con mayúsculas y dócil a Dios, sabiendo que este Dios siempre es mayor que nosotros, más listo que nosotros, aunque nosotros nos creamos muy listos y que nosotros sabemos lo que debería Dios hacer. Para que las cosas se solucionaran, Dios tendría que hacer esto y esto y esto. Pero Él no lo hace porque Él es mayor que nosotros. Él sabe lo que tiene que hacer. Nosotros dóciles en sus manos. Así es como respiramos. Si no, nos, se nos encoge el corazón. Cuarta, cuarta característica, es, este hombre nuevo es el hombre que está desasido de sus límites. Desasido de sus límites es que con naturalidad mira sus miserias, pero se fija en la misericordia. Y tiene más fuerza la misericordia que todas sus miserias. Desasido de sus límites. No está ahí apegado a sus miserias y siempre dándole, sino que con naturalidad ve sus miserias, pero se dirige a un poder mayor que sus miserias, que es la misericordia de Dios. Y se queda fijo en esta misericordia. Quinto, el que se sabe mayor más por lo que puede recibir en gratuidad en cada liturgia que por lo que puede dar con su esfuerzo. Es mucho más lo que recibe que lo que da. Lo poco que da en la liturgia es poquito para el caudal de gracia que recibe. Y último, este hombre nuevo tiene ojos para contemplar en silencio, a la vez que manos para transformar el mundo. Tiene capacidad de silencio para contemplar y orar y escuchar a Dios, y tiene capacidad para transformar el mundo y trabajar. Y va esto en armonía. Por lo tanto, no es un ser acelerado permanentemente haciendo, sino que en armonía tiene tiempos para la oración, para la liturgia, donde se sosiega, donde se conecta a Dios, a su origen, de donde vengo y a donde voy y en donde estoy existiendo. Si yo existo por Dios y en Dios, necesito conectarme a Él para ir renovándome. Y este hombre nuevo puede ejercitarse en la adoración. Por eso, dice Benedicto XVI, la liturgia nos incorpora a Cristo y nos conforma a una existencia en recepción como la suya desde el Padre. O sea, una vida abierta a recibir de Dios. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Tú quieres tener el corazón ensanchado? ¿Tú quieres tener una vida plena, aunque con dificultades y con luchas? Pues entonces ábrete a recibir de Dios lo que quiere darte. Y comprenderás que tu ser es un ser recreado por las llamadas de Dios a lo largo de la historia, recreado, te creó en el vientre de tu madre, luego te llamó a la existencia, después te llamó para una misión concreta en la familia, en un trabajo, en una parroquia, pero continuamente no deja de llamarte en la historia. Y esta llamada es lo que te recrea.
Por eso dice al final de este apartado Benedicto XVI, la liturgia nos hace primordialmente eh, todo lo humano que Dios nos creó. Nos deshumanizamos. Somos lobos para los demás cuando no vivimos la liturgia, cuando la hacemos rutinariamente, monótonamente. Nos humanizamos cuando la vamos viviendo en profundidad. Y dice él, ¿cuándo somos plenamente humanos? Cuando somos guardián del prójimo. Fijaos, cuando somos guardián del prójimo. Porque para eso nos creó Dios, para que nos guardemos unos a otros, para que nos apoyemos unos a otros, en el fondo para amarnos unos a otros. Bien, esta participación, no quiero hacer muy largo esto porque quiero llegar a la señal de la cruz. El sentido de la liturgia, por tanto, es que la comunidad pueda expresarse en un encuentro con Dios adecuadamente. Esta expresión es del Concilio Vaticano II. La comunidad entera. Yo puedo propiciar con mi servicio que la comunidad entera se encuentre con Dios en cada liturgia. Y eso es muy grande, porque eso es lo que está buscando el mundo entero. Conocer a Dios, encontrarse con su amor. Encontrarse con Dios no es encontrarse con un fantasma, es encontrarse con una persona que está viva y que me ama. Y eso es lo que desea todo ser humano, que me acoge, que me sana, que me libera, que me comprende. Pues es que es todo lo que necesito, no necesito nada más. Y por eso la liturgia esto lo va realizando en evolución, progresivamente. La comunidad no se encuentra de un día para otro con Dios y ya está, sino que se va encontrando poco a poco, cada día. Y esta participación tiene que ser activa. Es la palabra que utilizó el Concilio Vaticano II. Dice Benedicto XVI, la participación nuestra no es activa en la liturgia porque hagamos muchos cantos, porque hagamos muchísimos servicios, porque somos geniales para leer, para cantar, para proclamar, para preparar la asamblea. Dice, la participación activa es participar de la acción principal. Y la acción principal es la muerte y resurrección de Cristo en cada Eucaristía. Esa es la participación activa. Aunque tú estés en una silla de ruedas y no puedas levantarte al atril a proclamar la palabra, tu participación es activa. Si entras en la muerte con Cristo y resucitas con Él en la Eucaristía, en la liturgia de las horas, igual. Esa es la participación activa. Benedicto XVI dice muchísimo más, ¿eh? Pero simplemente os digo que esta participación activa es para que Dios pueda transformarnos, que nuestra vida se vaya transformando, que pase de ser una vida acelerada a ser una vida más armoniosa, de ser una vida triste y pesada a ser una vida pues más ligera, más suave, más alegre, porque no soy yo la que carga con la vida, es Dios que carga con mi vida y me acompaña. Entonces me la hace ligera. Y esto es lo que yo encuentro en cada liturgia. Por eso dice Benedicto XVI, entramos en la liturgia con todo el cuerpo, no solamente con el alma, con todo el cuerpo. Y entonces con todos los gestos yo tengo que ir uniéndome a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y dice, es gracioso el ejemplo que pone. Dice, así, cada liturgia es un entrenamiento. El cuerpo se está entrenando para la resurrección.
Entonces, ¿por qué cuando me pregunten por qué voy a la Eucaristía, por qué voy a rezar los laudes, por qué voy a rezar vísperas a la parroquia, por qué voy a la celebración de la palabra? Porque voy, ese es mi gimnasio, ese es mi entrenamiento para la vida eterna, para resucitar. Tiene sentido. O sea, no voy porque lo hicieron mis abuelos y entonces yo continúo haciéndolo, porque eso llega un momento en la vida que no tiene peso. Tiene su peso y su importancia, pero ahora tú personalmente tienes que entrar en el gimnasio y entrenarte para la vida eterna, con todos los gestos. Y entonces el primer gesto, y es lo último que vamos a ver hoy, es la señal de la cruz. En el nombre del Padre, ¿no? Del Hijo y del Espíritu Santo. Es el gesto fundamental del cristiano. Dice Benedicto XVI, fijaros, dice lo menos son 7 u 8 sentidos, ¿eh? El que tiene la señal de la cruz. Yo entiendo que es muchísimo lo que encierra este gesto. Quedaros con uno solo, con el que os ayude, pero vivirlo de verdad. Y entrenaros en vivirlo, ¿eh? En vuestra parroquia, en vuestro gimnasio, ¿eh? El primero es que es una profesión de fe en Cristo crucificado. Cada vez que hago así, digo, creo en Cristo crucificado. Padre, Hijo, Espíritu Santo, creo en Cristo que ha amado hasta el extremo y que en este momento me está amando. Segundo significado, es un sí visible, no ya con la boca, sino con un gesto, es un sí visible y público a aquel que ha sufrido por nosotros e hizo visible el amor de Dios hasta el extremo en su cuerpo, clavado, en su cuerpo hizo visible el amor. Así que cada vez que hago la señal de la cruz digo, sí, eh, este me ha amado hasta el extremo. Tercer significado, es un sí al Dios que no gobierna con la destrucción, sino que gobierna con la humildad del sufrimiento y con un amor más fuerte que todo el poder del mundo y más sabio, dice Benedicto XVI, que toda la inteligencia humana y que todo el cálculo humano. Así que al hacer la señal de la cruz yo digo, sí, Dios gobierna con humildad desde el sufrimiento. Nunca me ha gobernado la vida destruyéndome. Y, y lo digo, lo grito sin palabras, pero lo grito, ¿eh? Lo grito con esta señal. Otro, en el instante en que hacemos sobre nosotros la señal de la cruz, dice Benedicto XVI, nos ponemos bajo su protección. La ponemos delante de nosotros como un escudo que nos protege de las tribulaciones de cada día para no sucumbir, o sea, no para no tener tribulaciones, sino para no sucumbir en las tribulaciones de cada día e incluso nos da el valor para seguir adelante. Cuando veamos que perdemos el valor, que ya estamos cansados, que ya hasta aquí hemos llegado y ya no resisto más, la señal de la cruz nos da el valor para seguir adelante, porque es un escudo que te hace, te fortalece y te defiende de las tribulaciones y de las tentaciones de abandonarlas, abandonar la tribulación. ¿Eh? Porque a todos, a las monjas también, a los curas, desde el Papa hasta el último, cuando vemos la tribulación, queremos abandonar. No abandonamos porque hacemos esta señal. Creo que tú eres mi escudo y que tú me defiendes. Y que tú abrirás un camino en medio de este mar que me zarandea y que no veo salida.
Otro significado, cada vez que hacemos la señal de la cruz, la aceptamos como una señal que nos indica el camino a seguir, el camino de la vida, es esta cruz. Pues cada vez que tengamos la tentación de una vida fácil, de una vida más cómoda, de una vida sin complicaciones, una vida más llevadera, pues hacemos esta señal, nos indica, no, no, eso es un espejismo, eso es un espejismo, eso no es la vida. El camino de la vida es el camino de Cristo, porque en la tribulación te encuentras con Él. En la vida fácil no te encuentras con Él. Otro significado es recuerdo de nuestro bautismo. Cada vez que lo hagamos tenemos que recordar, hemos sido sumergidos en el agua, hemos dejado en el agua el hombre viejo y hemos nacido a una vida nueva. No volvamos otra vez al hombre viejo. Ya el hombre viejo quedó sepultado. Ahora vamos a vivir con las vestiduras blancas, una vida nueva. Otro significado, y ya vamos a ir terminando, es el báculo que Dios me ofrece y el puente por el que atravesamos la muerte y el mal para llegar a Dios y ponernos en comunión con Él. ¿Tú quieres vivir en comunión con Él? El puente, porque Él está en la vida eterna, pero está también en tu vida. Está también en tu vida, pero el puente para ir a Él es la cruz. Por eso ya no hay más significados así concretos de la señal de la cruz, pero dice Benedicto XVI, esta señal de la cruz también, además de aparecer en los epitafios de los primeros cristianos, aparecía en epitafios de hebreos, porque esta señal ya estaba en el judaísmo. Era una tau que se escribía como un aspa, como un aspa, una cruz, y era señal de ser propiedad de Dios. Y dice Benedicto XVI, aunque esta señal de la tau, que significaba para el pueblo de Israel ser propiedad de Dios, es lo propio del judaísmo, nosotros también lo hemos heredado. Somos propiedad de Dios y por eso aparecerá esta señal en Apocalipsis 7. Por lo tanto, cada vez que hacemos esta señal, nos recordamos, yo soy de Dios, de nadie más. Nadie más me puede manipular y nadie más me puede quitar la libertad, porque yo soy de Dios y soy libre. No puedo estar sometido a nadie. En cuanto a esclavitud, de hecho Jesús, cuando entrega su vida y se somete, dice, nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. Es esto, ¿eh? Es decir, yo soy propiedad de Dios. Aunque vosotros me vais a matar, soy yo el que entrego la vida voluntariamente. Bien, pues lo último que dice Benedicto XVI en cuanto a la señal de la cruz, que es el principio de todas nuestras liturgias y que antes se hacía, se bendecía con esta señal las casas, incluso los familiares que salían de viaje, etcétera, ¿no? Todas estas costumbres buenísimas que había y que él dice que sería bueno volverla a recordar, pues dice que eran señal de que entrábamos bajo el poder de Cristo crucificado, ningún otro poder. Fijaos, nuestras abuelas no eran tontas, ¿eh? Que ningún otro poder te domine más que el de Cristo crucificado. Dice Benedicto XVI, pero también era una exigencia para el que la recibía, no salirse de esa bendición. O sea, recibíamos el poder
de estar bajo Cristo, pero también la exigencia de no salirnos de esa bendición, vivir en la bendición, no vivir en la maldición, en el decir mal de los demás, vivir en la bendición, decir bien de todo, de mi historia, de los demás, de Dios, hablar bien, decir bien, ¿eh? Bien, pues hasta ahí la clase de hoy.